la escultura renacentista en España. El otro día veíamos la escultura renacentista en Italia y entonces, como en el caso del Renacimiento y del Barroco es muy amplio tratar España y Europa en una sola sesión, como hemos hecho con las otras etapas de la historia del arte, por eso esta vez lo hemos dividido en dos partes. Además es que hay ciertas peculiaridades. Así, a modo general, lo que podemos decir es que el Renacimiento en España se desarrolla más tarde que en Italia, con lo cual en los mismos años se están haciendo cosas distintas. Todavía nosotros estamos saliendo del gótico cuando en Italia ya se está viviendo el pleno Renacimiento. Por otra parte, también nuestra tradición es diferente y esto influye en el Renacimiento español. ¿Qué sucede con el Renacimiento italiano? Que las bases y los fundamentos se van a buscar en la escultura clásica griega y romana, y la tienen a mano en Italia, porque hay yacimientos, porque hay excavaciones arqueológicas y porque es su propia tradición. En tanto que en España tenemos una tradición distinta en lo que a arte se refiere. Hemos vivido el gótico, con lo que yo suponía, como hemos visto en la sesión dedicada al gótico, y toda la influencia italiana, es decir, toda la influencia del Renacimiento tarda en llegar y no llega tan pura, no se vive con tanta pureza como en la propia Italia. Sí que es verdad que ayudan las relaciones comerciales entre Italia y España, que hay algunos escultores españoles que viajan a Italia y vuelven, así como también, y lo vamos a ver, hay escultores italianos que vienen a España a trabajar. Pero, como tenemos una tradición iconográfica y devocional diferente, pues vamos a ver notas también distintas. Una importante es el material. Si en Italia hemos visto sobre todo mármol, puesto que tienen las canteras de mármol muy a mano, en España predomina sobre todo la madera y el alabastro. Hay algo de mármol, pero no es de tan buena calidad, porque además traerlo de Carrara cuesta mucho dinero, y predomina sobre todo la madera. ¿Qué sucede en España? Pues que hacen también de la necesidad virtud. Como la madera es un material menos favorecido estéticamente, pues entonces los escultores españoles o italianos que trabajan en España con madera, lo que hacen es embellecerla todo lo posible y hacer de la madera el material más noble y más digno para las obras religiosas que van a realizar. Y lo van a hacer sobre todo con una técnica que se llama estofado. Bueno, el nombre es un poco curioso, luego lo vamos a explicar, sobre todo con Bartolomé Ordóñez, si nada tiene que ver con la cocina y esto, y se llama así, pues la verdad no sé por qué, pero bueno, que se llama estofado, y vamos a ver después un poco en qué consiste. Bueno, la evolución de la escultura renacentista en España, que abarca todo el siglo XVI, pues va desde una primera parte del siglo, todavía, como digo, saliendo del gótico, con algunas reminiscencias goticistas, pues algo de estatismo, poco realismo aún. Luego el segundo tercio del siglo XVI, donde ya se vive con más plenitud el Renacimiento, y luego después el último tercio, que ya entramos hacia la transición al manierismo, que es el movimiento ya más vinculado al mar. Bueno, vamos a empezar con el primer escultor, que se llama Domenico Fancelli. Como podéis adivinar e intuir por el apellido, es un escultor de origen italiano que trabajó primero en su país y que luego después vino a España, y que trae sobre todo influencia de Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver sobre todo una de las modalidades de escultura renacentista española más característica y típica, que son los enterramientos. Esto puramente en sí no es escultura religiosa en sí misma, sino que es escultura funeraria. Pero ¿qué sucede? Que aquí aparece iconografía religiosa en la decoración, y es importante, y también por el sentido que tiene colocar estos enterramientos en capillas, en las catedrales, en las iglesias. También tiene mucho que ver con nuestra fe, y también nos ayudará a esta formación cristiana desde el arte, a entenderla mejor.
Esto que estamos viendo aquí es el sepulcro de don Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, que está en la Catedral de Sevilla y que fue realizado por Domenico Fancelli. Aquí lo estamos viendo un poquito más de cerca y aquí vamos a ver algunas de las características propias de la escultura renacentista española. Bien, en primer lugar tenemos que este sepulcro en origen en Guadalajara, luego fue trasladado a la Catedral de Sevilla, es de principios del siglo XVI. Y digo que vamos a ver aquí características típicas del Renacimiento español en varios elementos. En primer lugar, como veis, hay un arco que bordea todo el sepulcro de don Diego Hurtado, que está, eso no tengo una diapositiva más cerca, pero está decorado como con hojas vegetales. Veis abajo de las frente de todo el arco como unos jarrones de donde salen hojas y vegetación. Y luego también todo lo que es la rosca del arco también hay elementos vegetales. Estos elementos se prolongan a las columnas también. Esto es muy típico y esta decoración se llama candelieri. Esto viene de Italia y son decoraciones vegetales que salen como de jarrones. También se llaman grutescos y se llaman así porque este tipo de decoración basada en elementos vegetales y también intercala rostros de figuras y animales fantásticos fueron encontrados en principio en lo que se creían unas cuevas con restos de escultura y pintura romanas y se llamaron grotescos en italiano porque no se sabía su procedencia. Las excavaciones dieron lugar a saber que se trataba de la Domus Aurea, era la casa de Nerón, perdida en el incendio del que Nerón acusa a los cristianos en el año 64 después de Cristo. Se quedaron estas decoraciones con el nombre de grotesco en italiano, que pasaron al grutesco de gruta en español, y de ahí viene el vocablo grotesco, porque luego con el tiempo estas imágenes de rostros de animales y seres fantásticos se fueron haciendo cada vez más deformes, más fantasiosos, y derivó en el adjetivo grotesco que hoy conocemos. Bueno, luego veis también que en el intrados del arco, que es la parte interna, aparecen unos cuadraditos con florones, que son casetones que también derivan de la, en este caso, arquitectura romana. Pues toda esta influencia la trae Domenico Fancelli a España, toda esta influencia italiana, y son motivos decorativos muy recurrentes en la escultura española del Renacimiento. Este es otro sepulcro realizado por Fancelli, que es el sepulcro del infante Don Juan, que está en el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. Es una fundación real, es un monasterio dominico y fue fundado en 1512. El infante Don Juan fue el único hijo de los reyes católicos que murió con 19 años y que fue enterrado aquí por petición de su padre, Fernando el Católico, y encargado el sepulcro a Domenico Fancelli. Y es un sepulcro también muy típico español, pero también viene de la influencia italiana, y es un sepulcro en túmulo. Es la tipología del sepulcro exento, está en túmulo, y ahora lo vamos a ver con el siguiente sepulcro más famoso que este. Combina en la iconografía, y esto es interesante, lo vamos a ver en el siguiente, tanto figuras religiosas como de origen mitológico, que tiene también su sentido y su significado, como vamos a ver. Y veis las guirnaldas que aparecen en la parte superior y esos putti o angelotes derivan también de toda la influencia italiana. Bueno, quizá el sepulcro más famoso de Domenico Fancelli sea este, el que veis más bajito a vuestra izquierda, que es el de los Reyes Católicos, que está junto con el de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, al otro lado, que es de otro escultor que veremos después, en la Capilla Real de Granada. No sé si alguien ha estado allí. Pues es visitable y es muy bonito e interesante de ver. La forma de talud, como digo, proviene de Italia, pero la novedad de Fancelli está precisamente en mezclar esos elementos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento con las esculturas mitológicas.
¿Y a qué se debe esto? Pues a intentar volcar aquí un concepto humanista de la muerte. Por un lado, tendremos que los personajes mitológicos remiten a las virtudes humanas, lo que quiere decir que nosotros en cierto modo nos hacemos inmortales en la memoria de los que dejamos porque hemos sido personas virtuosas, pero luego aparecen también escenas de la Biblia como pueden ser el bautismo y la resurrección, el bautismo de Cristo y la resurrección, para combinar este sentido humanista de la muerte con el sentido cristiano. Y luego aparecen también en las esquinas los patronos de los reyes católicos, que van a ser San Jorge, patrono del Reino de Castilla, y Santiago, patrono del Santiago de Castilla y San Jorge de Aragón, como símbolos de los patronos tanto de Isabel como de Fernando. Y se mezclan aquí de nuevo la iconografía clásica con la cristiana. No sé si tengo detalle porque ahora no veo lo que viene después. Bueno, aquí se ve un poco la decoración de guirnaldas. Vemos la imagen de Santiago Apóstol montado en un caballo en el centro del medallón y luego las figuras de apóstoles en las oficinas. Isabel la católica y Fernando el católico van vestidos como era propio de la época y portan una espada, y aunque no se aprecia muy bien, también nos sirve para ver cómo iban vestidos en aquella época. La importancia también de este sepulcro es la influencia que va a tener después en Bartolomé Ordóñez, que es el escultor que va a hacer el sepulcro que está al lado de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Veis también los detalles de cómo en las esquinas aparecen sedentes los padres de la Iglesia, a los que reconocemos con la mitra de obispos y los libros en las manos. Este es otro detalle para que veáis también el contexto en el que se encuentra. Y sí que tengo detalle de los rostros y de los cuerpos de los reyes católicos. Evidentemente no son retratos muy realistas, sino algo idealizado, pero nos da una idea de cómo era. Y los leones apostados a los pies son símbolo de realeza. El siguiente escultor es Pietro Torrigiano, también de origen italiano, concretamente nacido en Florencia, que estuvo trabajando con Benvenuto Cellini en Florencia y también conoció la vida y la obra de Miguel Ángel. Pietro Torrigiano, después de trabajar en Italia, viaja a Inglaterra, donde llega a trabajar incluso para el rey Enrique VIII, y en 1521 llega a Granada, y es aquí donde realiza algunas de sus obras más importantes. Y entre ellas vamos a destacar sobre todo este San Jerónimo, que actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que fue encargado por la comunidad del monasterio Jerónimo del monasterio de San Jerónimo de Buenavista en Sevilla, pero que, como otras tantas esculturas que vamos a ver, está hoy en un museo. En este caso, el material que ha utilizado para la escultura es barro cocido que está policromado, pero como veis la maestría a la hora de esculpir es muy grande. El modelo para esta escultura no fue tomado de una escultura clásica, aun siendo el escultor de origen italiano, sino de un criado de unos comerciantes florentinos que vivían en Sevilla. Por eso también es una escultura muy realista. Es una escultura también muy valorada por todos los escultores de la época, que les sirvió de modelo para aprender a reproducir la anatomía en sus propias esculturas. Veis cómo está realizada la espalda, el escorzo, los paños, y sobre todo destaca la musculatura, como eso delata en este escultor, el Torrigiano, perfecto conocimiento de la anatomía, al que tuvo acceso en sus estudios en Italia, y también la influencia, como decía, de Miguel Ángel o de otros escultores italianos.
Veis que hay un gran conocimiento de la anatomía porque estos escultores aprendían a veces no solo con modelos o con esculturas clásicas, sino también con cadáveres. Entonces tenían un acceso muy preciso y riguroso a cómo están dispuestas las venas en el cuerpo o los músculos también. Y de ahí este gran realismo, que en el caso de esculturas como en esta de San Jerónimo resulta capital y muy importante porque se trata de un santo penitente y como tal pues se ayunaba con frecuencia, por lo tanto su cuerpo denota también estos rasgos de la penitencia en el desierto. En este caso San Jerónimo no aparece representado como obispo como se le suele representar en algunas pinturas. Ya hemos dicho alguna vez que San Jerónimo nunca fue obispo, pero como fue secretario del Papa San Damaso se le coloca el capelo o la ropa propia de los obispos para denotar esta distinción, pero nunca llegó a ser obispo. De hecho fue sacerdote ya con 40 años después de ser monje durante el tiempo. Y fue muy admirado incluso por Goya, que viajó en varias ocasiones a este monasterio para poder ver la escultura de Torrigiano. El siguiente escultor que vamos a ver es Felipe Bigarny. En este caso el origen del escultor es francés porque es de Borgoña y fue uno de los grandes introductores también del Renacimiento en España. Felipe Bigarny va a trabajar sobre todo en la Catedral de Burgos, donde realiza esta obra con tan solo 25 años. Mirad, con 23 años, Felipe Bigarny, que va a ser uno de los, como digo, más famosos escultores del Renacimiento español, aun siendo de origen francés, pues con 23 años, en 1498, realiza el Camino de Santiago como peregrino, lo que nos da idea también de cómo estos escultores en estas épocas tenían una profunda vivencia de la fe y sabían qué era lo que estaban representando en sus obras. Bueno, pues en este camino de peregrinación pasa por Burgos y es contratado para trabajar como escultor en la catedral. El cabildo de la Catedral de Burgos había encargado el trasaltar de la girola. El año próximo, cuando veamos la arquitectura religiosa, veremos que es una girola. Pues hacerse la idea de una planta en forma de cruz, lo que corresponde a la cabecera, pues esa es la girola. Por detrás hay un pasillo que se llama deambulatorio. Bueno, pues en esa zona, o sea, detrás de esto tendríamos el altar y detrás nuestra, según lo vemos, la parte del muro externo de la cabecera de la catedral. Bueno, pues en este deambulatorio realiza estos 3 paneles relativos a la pasión de Jesús. Se le había encargado la obra a Gil de Siloé y a Simón de Colonia, pero se retrasan en la realización de los paneles y finalmente es el propio Simón de Colonia que propone al Cabildo la participación en la elaboración de las esculturas de Felipe Bigarny. Entonces realiza estos 3 paneles que son Jesús con la cruz a cuestas, el Calvario y luego el descendimiento y la resurrección en el último panel. Aquí tenemos Cristo con la cruz a cuestas, que es una escena sumamente interesante, primero porque nos habla de la gran influencia que tuvieron los grabados de origen flamenco. Aquí estamos viendo uno de estos grabados en donde vemos a Cristo cargando con una cruz también en forma de tau, con la misma posición que aparece en el relieve. ¿No? Vemos cómo esas influencias europeas llegan no solamente a través de los artistas que han vivido o trabajado en Europa, en Italia o en Flandes, sino también a través de grabados que llegan a nuestro país. También influye esta otra pintura de Jan van Eyck, donde vemos a Jesús cargando con el mismo tipo de cruz y con un fondo muy similar al que Bigarny utiliza para este relieve. Jesús está cargando con la cruz, como vemos, y está siendo ayudado, bueno, empujado más bien por un soldado que le tira del pelo. En la parte delantera tenemos a otros soldados que acompañan el séquito
Y es interesante ver cómo Bigarny aquí lo que ha dado a entender es una ascensión. Si os fijáis en la parte superior derecha, vemos a otros dos personajes que están siendo llevados al Monte Calvario, que son San Dimas, el buen ladrón, y el mal ladrón, que están siendo llevados por los soldados hacia arriba. Después tenemos muy interesante también lo que es el fondo de tipo arquitectónico, que imita a la pintura de Manet sobre todo, y luego tenemos que los rostros ya no son rostros típicos como en el gótico español, sino que ya se ha dado un paso más hacia el Renacimiento pleno, puesto que son rostros plenamente individualizados y personalizados. Luego, otro detalle interesante va a ser la mezcla de nuevo de lo que es la escena puramente religiosa, que es Cristo cargando con la cruz, con escenas de tipo mitológico, que se ven en el arquitrabe del arco que aparece al fondo, que es esa parte horizontal encima del arco de la puerta, porque se han representado los trabajos de Hércules, porque a Hércules se le asimila en muchas ocasiones con Cristo, porque Hércules lleva a cabo 12 trabajos que suponen una demostración de su fuerza y de su triunfo sobre los distintos animales mitológicos, y la fuerza de Hércules se asimila en el Renacimiento a la virtud de Cristo, a la fuerza de Cristo como vencedor de la muerte y del pecado. Este es el otro panel, que es el panel de la crucifixión, en donde aparece de nuevo ese fondo arquitectónico y vegetal que hace parecer la escultura casi como si fuera una pintura. Destaca la torsión de los cuerpos de San Dimas y del mal ladrón, y no es que la escultura esté inacabada, sino que la mala calidad de la piedra utilizada ha hecho que hayamos perdido gran parte de la escultura. Lo que sí podemos apreciar son dos detalles, y es la maestría de los ropajes, como veíamos en la figura de Cristo anteriormente, así como también el hecho de que los soldados no están vestidos al modo en que irían vestidos exactamente en la época de Jesús, sino más bien una mezcla entre aquello y los soldados de la época del escultor. Y esta es la escena del descendimiento, donde vemos la escalera, donde vemos la piedad, y es una pena porque ahí vemos solamente la mano de Cristo, de la Virgen María, pero la imagen de Cristo ha desaparecido por completo por ese deterioro. Vemos ahí a Cristo resucitado, que sí recuerda mucho a esa escultura de tipo clásico, y un detalle interesante en la parte superior es que, si veis, está Cristo resucitado y se está apareciendo a una mujer excelente, vestida como si fuera una religiosa. Se puede pensar que es la aparición que no aparece en los evangelios, pero que en muchas ocasiones se oye hablar, que es lo más lógico, que Jesús se apareciera primero antes que a nadie a su madre, y luego ya a los discípulos, la Magdalena, etc. Pues puede aludir esa escena a esa primera aparición. Bueno, esto estrictamente no es escultura religiosa, pero es un personaje muy importante de la Iglesia, que es el cardenal Cisneros. Es un relieve que hoy en día está en la Universidad Complutense de Madrid. He de decir que la próxima vez que vaya lo voy a buscar, porque yo no lo he visto en ningún sitio, pero bueno, está en la Universidad Complutense. Es del año 1518 y nos da idea también de la gran maestría de Felipe Bigarny a la hora de realizar o de individualizar los rostros, siendo muy realista. Lleva puesta la capa pluvial, que es esa capa que llevan los sacerdotes, sobre todo y en origen era cuando salían de procesión, por eso se llama pluvial, porque les protegía de la lluvia, y pluvial deriva de la palabra que significa agua o relativo a la lluvia en latín. Actualmente pues también la lleva Óscar, o los sacerdotes que van a las procesiones llevan esta capa. Como veis, la decoración es la que hemos visto antes de los Candelieri y los Grutesco, que se ve ahora mucho mejor,
Carnelieri por esta especie de jarrón de la que retrata los motivos vegetales. Y muy interesante también aquí, esta escena es la imposición de la Virgen María de la Casulla a San Ildefonso. En este medallón, ¿por qué? Pues porque era el emblema de los arzobispos de la sede primada de Toledo. Entonces no existía la diócesis de Madrid, pero sí la primada de Toledo, de la que era cardenal Cisneros. Tiene mucha relación con la retratística romana y clásica, las medallas y las monedas. Y, por ejemplo, los papas también se hacían representar de este modo en relieve. O sea, hay una medalla que se conserva de Julio II, también muy similar. Y el realismo en este rostro lo vemos sobre todo en que Bigarny no ha realizado un rostro ideal, sino ya ajado por el tiempo, con el ceño fruncido, con un gesto propio de las preocupaciones y vicisitudes que pasa el cardenal Cisneros en vida. Otra de las obras más importantes e interesantes, considerada incluso como una de las joyas del Renacimiento español, es el retablo de San Pedro en la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos, que fue realizado entre 1523 y 1526. La escena principal es la presentación de Jesús en el templo. Esta capilla fue encargada por los condestables de Castilla y está situada muy cerquita de la girola de la Catedral de Burgos. La verdadera vocación, aunque hoy se conozca popularmente como la capilla de los condestables, era la de la purificación de la Virgen María. La arquitectura es de Simón de Colonia, el que decíamos que había introducido a Bigarny en los trabajos de la Catedral de Burgos, y aquí trabaja Bigarny con el que será su competidor más directo, que es Gil de Siloé. Tendrían sus diferencias, no solamente estilísticas, sino también de tipo personal. Mirad, esta es la escena principal del retablo de la presentación y se pueden distinguir qué figuras son de Siloé, que es un escultor más próximo al barroco, más perteneciente al pleno Renacimiento, y Bigarny todavía está un poco entre algunas tendencias goticistas y el Renacimiento, aunque como hemos visto en los paneles ya está muy avanzado. Lo correspondiente a Bigarny son el anciano Simeón y la profetisa Ana, que tenéis a vuestra derecha, así como también en el banco, que es la parte inferior del retablo, la Anunciación en el extremo izquierdo y también la Anunciación. En las otras dos escenas son de Diego de Siloé. Entonces, como veis, hay una cierta diferencia entre el estatismo de las figuras de Bigarny y el mayor dinamismo de las figuras de Siloé. Son las principales diferencias que apuntan los expertos sobre este conjunto escultórico. Bien, y por último tendríamos este otro sepulcro, que es el de Diego de Avellaneda, que fue obispo de Tui y que ahora mismo está en el Museo de Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que veremos en el mes de junio. Esto forma parte del museo, aunque parezca una iglesia, pero veis, las sillas delatan un poco que es un lugar desacralizado, es una sala de exposiciones hoy en día. Y bueno, pues este sepulcro también sufrió los avatares propios de desamortizaciones, etc. En origen estuvo en una iglesia en Burgo de Osma, que fue para la que estuvo encargada. La tipología es la tipología de sepulcro adosado al muro, como hemos visto en el primero de la sesión. En este caso, pues veis que aunque no es mármol del mismo tipo que el mármol italiano, que era mucho más rico, aquí Bigarny juega con la policromía, los tonos
tonos rojos y los tonos blancos para darle esa riqueza que quizá le falta. Luego después tenemos que está organizado en 3 alturas, que tiene también un sentido simbólico. Todo está hecho con una finalidad, no hay nada aplicado o colocado aquí de forma gratuita. Tendríamos que la parte inferior, en donde aparece la calavera en el centro, está dedicada a las miserias humanas, es decir, todo pasa. La intermedia ensalza la figura del obispo, porque aparece el escudo de armas de su familia, y en los lados, en los basamentos de las pilastras, aparece la imagen de las virtudes. Y luego ya tendríamos el tercer nivel, donde aparece la propia escultura del obispo de Tours. Es un arco triunfal como el que veíamos al principio. Tenemos las virtudes de la fe y la esperanza, que es donde se apoya, y aparece de forma ascendente, mientras que un acólito le está sustentando el báculo. Va vestido de pontifical y está acompañado de 2 santos, que son San Juan Evangelista y Santa Catalina de Alejandría, que eran los titulares del monasterio en donde estuvo colocado este sepulcro en origen. Y en la parte superior remata unos putti que sostienen otros escudos, y en el centro un tondo, que es esa imagen circular, donde tenemos a la Virgen, una imagen de la Virgen que nos recuerda alguna de las pinturas que veíamos de Miguel Ángel, algunos de los tondos miguelangelescos, y una gran influencia también de Miguel Ángel. Y bueno, como os decía, este sepulcro pasa por todos los avatares de la desamortización, en este caso de la de 1834. Y aquí es donde habría que situar el origen del Museo de Escultura de Valladolid. Con las desamortizaciones de Mendizábal, etc., gran parte de los monasterios fueron desacralizados, las comunidades religiosas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia y mucha de la obra religiosa se vio dispersa. En este caso, en el Palacio de Santa Cruz, también en Valladolid, fueron a parar muchas de las esculturas que había en estos monasterios. Y después, el Palacio de la Santa Cruz fue la primera sede de este Museo de Bellas Artes en un primer momento, y después pasó al Colegio de San Gregorio, donde hoy está pues toda esta colección de esculturas procedentes de las desamortizaciones. Otra parte se ha perdido también en la Guerra Civil, otra parte se ha perdido en las guerras carlistas, otra se perdió en las invasiones napoleónicas. Si uno sigue la trayectoria de avatares de todas estas obras, se da cuenta de todo el patrimonio que perdimos, tanto en las desamortizaciones, en la invasión de Napoleón y en la venta luego después a colecciones privadas después de la desacralización de los conventos y monasterios. El siguiente escultor sí que es genuinamente español, es Bartolomé Ordóñez, y se va a caracterizar sobre todo este escultor por un grandísimo realismo y clasicismo en sus esculturas. Estamos viendo aquí una de sus primeras obras, que está en la Catedral de Barcelona y que es la parte trasera del coro, en donde aparecen escenas realizadas en mármol que representan la vida de Santa Eulalia. En este caso tenemos la representación de la profesión de fe de Santa Eulalia ante los jueces, donde vemos una grandísima influencia por un lado de la escultura clasicista y por otro lado también de Miguel Ángel, como veíamos en algunos de los relieves que estudiamos en la sesión pasada cuando vimos a Miguel Ángel. Y como decíamos, de Bartolomé Ordóñez, la obra más conocida es el sepulcro de Juana y Felipe el Hermoso en la Capilla de Granada, que se inspira en el de Fancelli, que está justo al lado. Este es un detalle. Aparecen los santos Juanes, San Miguel y San Andrés en las esquinas. También se combinan personajes mitológicos con escenas religiosas,
que en este caso son el nacimiento de Jesús, la adoración de los reyes, la oración en el huerto y el descendimiento, es decir, se hace un periplo por la vida de Cristo desde el inicio hasta el final. Y destaca sobre todo por el gran clasicismo y por la idealización de las figuras tanto de Juana la Loca como de Felipe el Hermoso. Como veis, son muy bonitas estas esculturas y la tipología es muy similar a la de los reyes católicos. Veis cómo cuando vemos una película de la Edad Media, los ropajes que aparecen tienen una base y un fundamento que es la fuente que nos ha dejado el arte para el conocimiento de la vestimenta de la época. El siguiente escultor es Vasco de la Zarza. O pongo ahí una cruz y la fecha de la muerte porque no se sabe cuándo nació ni tampoco dónde. Se cree que Vasco de la Zarza era de origen toledano, pero no se sabe muy bien. También se sospecha que pudo posiblemente viajar a Italia, pero tampoco es muy seguro. Y una de sus obras más importantes es de nuevo este sepulcro que está en el trasaltar de la Catedral de Ávila, que es el sepulcro del Tostado, conocido así popularmente, está realizado en alabastro y es el sepulcro de don Alonso de Madrigal. La fecha es 1518, también va vestido con capa pluvial, en este caso era un sacerdote, un religioso muy humanista, muy estudioso de los clásicos y por eso aparece sentado en un atril estudiando. En la parte superior, encima suyo justamente se ha representado una natividad y la iconografía de la parte inferior vuelve a combinar de nuevo figuras clásicas con figuras propias del cristianismo como puedan ser las virtudes o padres de la Iglesia. Aquí tenemos un detalle un poquito más cercano donde vuelven a repetirse los motivos que hasta ahora hemos visto. Las columnas con esos candelieri y esas decoraciones de grutescos, el extra 2 del arco con las cabezas de los putti o angelotes, los casetones en el intra 2 y el gran clasicismo en el tondo que representa a la Virgen de María con la adoración de los magos, que vuelve a recordarnos de nuevo a Miguel Ángel. Como veis, todas estas notas características que venimos repitiendo os darán la pista para que cuando visitéis una iglesia o un templo español sepáis que lo que estáis viendo pertenece al Renacimiento y de dónde viene la influencia que ahí se está mostrando. Este es otro sepulcro que realiza, en este caso la de los personajes Alonso Carrillo de Albornoz e Íñigo Carrillo de Mendoza, que está también en la capilla de la catedral, concretamente en este caso en la de San Ildefonso, en la catedral de Toledo. El siguiente escultor que vamos a ver es Alonso González Berruguete, que es hijo del pintor Pedro Berruguete, y gran parte de su obra vamos a poder verla cuando hagamos esa excursión al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Como veis, está plenamente justificada esa visita porque hay mucho del Renacimiento español, o sea, no vamos porque sí, sino porque hay que ir. Está allí. Bien, Berruguete sí que estuvo en Italia en 1507 concretamente, aprende pintura en el taller familiar y también escultura. Aparece citado incluso, fijaos la importancia de Berruguete, escultor, por Vasari, este teórico italiano que escribe las vidas de importantes escultores y pintores italianos como Bramante o Miguel Ángel o Leonardo, y que le recoge también en sus escritos, también le cita a Berruguete. Así que Berruguete aprendió de primera mano en qué consistía y cómo era el arte italiano y la escultura italiana, y también tuvo acceso a la escultura grecolatina de primera mano. Berruguete estudió muy a fondo el cuerpo humano y lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta figura de San Sebastián. De todos modos, también influye la escultura española, concretamente la de Bigarni y también la de otro escultor que no vamos a ver, pero ciertamente representativo sobre todo en Aragón, que es Damián Corneille.
y fijará su residencia en España definitivamente en Valladolid en 1528. Este San Sebastián, lo veremos en el museo, formaba conjunto con el sacrificio de Isaac que vamos a ver ahora, y es un grupo escultórico que estuvo destinado al convento de San Benito de Valladolid. También sufrió dispersión toda la obra que aquí se guardaba por la desamortización. Como veis, aquí hay una influencia muy evidente de Miguel Ángel, puesto que esta figura nos recuerda enormemente a los esclavos que Miguel Ángel realizó para la tumba de Julio II, y luego después no se colocaron. En la torsión del cuerpo, en la impostación de las piernas y de los brazos, que ya anuncian o prefiguran incluso por la colocación serpentinata de las articulaciones y los miembros del cuerpo, el manierismo posterior. El material es la madera, y aquí se utiliza esa técnica de la que hemos hablado en un principio, que es la del estofado, que se ve también aquí en el sacrificio de Isaac, y también en esta otra, que es San Cristóbal, las tres debidas a Berruguete. Bueno, pues vamos a explicar esta técnica teniendo delante esta otra obra suya, que es el retablo mayor, que fue pensado, hoy también en el museo, fue pensado para el convento de San Benito el Real en Valladolid, y es la obra más importante. Estaba compuesto de dos cuerpos que ahora están en el museo expuestos, este donde aparece la Asunción de la Virgen María, y otro que es el que vamos a ver después, donde en el centro aparece la imagen de San Benito. Mirad, el estofado consiste en lo siguiente: los escultores realizaban la escultura en madera, pero para darle esa dignidad o ese preciosismo, después de esculpirla en madera, le aplicaban totalmente un pan de oro muy fino. El pan de oro es como un papel muy delicado, mucho más finito que el papel albal, que hay que manejarlo con pinzas porque si no se rompe. Se le da una preparación, se coloca ese papelito fino sobre la escultura, que se adapta muy bien a la forma porque es muy maleable. Se coloca encima de la madera, se le da una preparación para que se pegue y encima se pinta. De manera que para hacer esta decoración hay que forrar toda la imagen de pan de oro, con lo cual se hace bastante caro. Después se pinta, y una vez pintada toda ella encima del pan de oro, con mucho cuidado se rasca la superficie de la pintura para dejar aparecer el oro que hay debajo. Esa es la técnica del estofado. De manera que a lo mejor en una escultura donde se ha usado esta técnica solo vemos un trocito, una parte de pan de oro, pero realmente toda la escultura lo lleva debajo de la pintura. Muy de cerca los expertos saben distinguir qué esculturas llevan pan de oro auténtico y cuál lleva una falsificación. Se nota en el brillo, en el tono amarillo del pan de oro utilizado. Es una técnica que elevaba mucho los costes porque requiere mucha maestría por parte del escultor. Bueno, pues es una técnica típicamente española que aparece en casi todos los retablos dorados de madera que tenemos en nuestra escultura renacentista. En este caso era un retablo que constaba de 5 calles. Las calles de los retablos son las filas verticales y los cuerpos, que son las estructuras horizontales. En este caso eran 2 cuerpos, este dedicado a la Virgen María y este otro que tenía en el centro la imagen del propio San Benito. También en este caso, pues como os decía antes, con aquel sepulcro sufrió la desamortización, la dispersión. Se pudo recomponer pues gracias a las fuentes escritas que iban relatando distintos viajeros donde lo habían podido ver y observar. También sufrió destrucciones, como decía, con el otro sepulcro en las guerras carlistas, etc. Y finalmente pues podemos contemplarlo, aunque no sea in situ, al menos sí conservado en el museo. Sí que es verdad
que en este mismo monasterio de San Benito se guardaban otras obras muy importantes, pero que fueron vendidas a colecciones particulares y que por eso hoy no se pueden contemplar. De manera que, si la desamortización pretendía hacer que los bienes de la Iglesia pasaran como a formar parte de todo el mundo, es decir, que no fueran propiedad de la Iglesia, pues eso ha hecho que mucha de esa obra se vendiera a colecciones particulares, y en tanto que lo que hay en las iglesias todo lo podemos ver, pues eso que ha pasado a colecciones particulares por las ventas sucesivas después de las desamortizaciones, pues no se puede ver porque pertenece a particulares. Contradicciones de la vida. Bueno. El siguiente escultor que vamos a ver, es el último, es Juan de Junio. Es uno de los grandes maestros de la escuela castellana y también trabajó sobre todo en Valladolid. E igualmente hay gran parte de su obra guardada en el Museo de Escultura de Valladolid. Se forma en León, sobre todo. Hay alguna obra suya en la iglesia de San Marcos, que es una iglesia muy bonita, que está ahí al lado de lo que es el Parador, que también era un convento, o el Parador, como tantos otros conventos. Y en este caso vamos a ver de Juan de Juni esa obra que nos va a acercar, como os decía cuando anunciaba un poquillo la sesión de esta tarde, junto con el San Jerónimo del Principio, a entrar en el tiempo en el que nos aproximamos, el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que comenzaremos el miércoles. Esto que vemos aquí hubiera sido la parte superior de un sepulcro. O sea, si hasta ahora habíamos visto que los sepulcros tenían como protagonistas al propio fallecido esculpido sobre su propia tumba, en este caso el obispo de Mondoñedo, que era fraile, Fray Antonio de Guevara, encarga su sepulcro a Juan de Juni para el convento de San Francisco de Valladolid. Y Juan de Juni realiza este entierro de Cristo. Fue realizado entre 1541 y 1545 y el convento está totalmente desaparecido, fue demolido en 1836 y no se conserva tampoco la arquitectura del retablo. Lo único que se conserva es esta parte que iría en la parte encima de la tumba. Lo que estamos viendo aquí es una escena muy teatral, como veis, que anuncia un poco lo que serán los posteriores pasos de Semana Santa de Sarciño, por ejemplo, ¿no? Esto, si no supiéramos que es la parte superior de una tumba, pensaríamos que es un paso de Semana Santa perfectamente. Son figuras de mayor tamaño que el natural, con un gran realismo y cuya teatralidad ya anuncia o prefigura lo que va a ser la teatralidad posterior y propia característica del barroco. De hecho, esta obra se terminó de realizar en 1545, que es el año en que comienza el Concilio de Trento. Entonces, luego esto da pie a toda una iconografía y un estilo peculiar del barroco que explicaremos en la próxima sesión cómo influye el Concilio de Trento en la iconografía religiosa. Es una escultura realizada en madera policromada, de nuevo con esta técnica de la que hablábamos antes, donde aparece Cristo yacente y las figuras a destacar sobre todo son la figura de José de Arimatea, que es el que aparece a nuestra izquierda, cuyo rostro está retratado con un gran patetismo y que en la mano lleva una espina que había estado clavada en la cabeza de Cristo. Después, en la otra esquina, tenemos a Nicodemo, que está acompañado de María Magdalena, que porta el frasco de perfumes con el que iría a ungir el cuerpo de Cristo al día siguiente a la tumba. Y el conjunto central, luego tenemos una de las santas mujeres al otro lado. El conjunto central estaría formado por la imagen de la Virgen María y de San Juan Evangelista. Son dos figuras hechas en conjunto, es decir, es un solo grupo escultórico, en tanto que las otras son figuras completamente de carácter individual. Y de Juan de Juni habría que destacar sobre todo
los crucificados. Como este Calvario que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid de 1556, que en origen estuvo destinado a un convento también franciscano, en este caso situado en Ciudad Rodrigo, y fue encargado por el obispo de Zamora. Se caracteriza este conjunto sobre todo porque estaba destinado a un convento franciscano, es decir, estaba destinado a la contemplación de los monjes principalmente. Por eso invita a esa contemplación, a ese recogimiento propio de la espiritualidad franciscana. En origen no estaba así, sino que estaba policromado, solo que en la restauración pues se quitó la policromía que se puso encima de la original, que había echado a perder toda la calidad de la obra, en las figuras de María y de San Juan, de manera que lo que nos ha quedado es la escultura puramente en nogal, visto en madera, como estaba en origen antes de ser pintada. Sí que se pudo rescatar la policromía de Jesús. De hecho, los teóricos que vieron este conjunto tal y como estaba después de ese segundo cromado, decían que no podía ser de Juan de Juni por la falta de calidad, y es que esa policromía, que había sido fruto de un repinte, pues había echado a perder la calidad de la imagen. Cristo, la figura de Jesús, mide 2 metros en total. Si lo desplegamos es bastante grande. Es un Cristo muerto, aparece ya con los signos de la muerte, el color pálido del cuerpo y también en el rostro. Destaca sobre todo el paño de pureza, que anuncia también los paños de pureza propios del barroco, que no aparecen atados, anudados, cayendo, sino que ya aparecen como revoloteando, como si hubiera un viento muy fuerte que le hiciera moverse y estuviera desatado. Y más de cerca podemos ver la gran maestría de Juan de Juni a la hora de representar el rostro de Jesús, con esas señas visibles de la muerte en los tonos verdosos, tanto de las partes laterales del rostro, como también de los ojos y en los labios, que aparece ese tono verdoso o morado, y en parte también de la anatomía. La imagen de la Virgen es una imagen que destaca sobre todo por las telas, que son telas muy blandas, que dan sensación de realismo, pero que a la vez dejan traslucir la corporeidad de la Virgen. El dolor de la Madre aparece reflejado sobre todo en el rostro y en las manos, en cómo agarra las vestimentas. Hay que destacar, como diferencia, por ejemplo, con la Piedad de Miguel Ángel, que en ocasiones se representaba a la Virgen María con cierta edad, no como una mujer joven como debería de ser, puesto que concibió a Jesús siendo muy joven, sino mayor, para enfatizar o acentuar el dramatismo, el dolor, el sufrimiento de una madre, y hacerlo más cercano a las madres de la época, que eran más mayores. Esta es la imagen de San Juan Evangelista, también con un patetismo que ya nos acerca, como digo, a esa escultura barroca postindiana. Lo mismo va a suceder con este otro conjunto, que es uno de sus conjuntos más famosos. Las figuras de abajo son de otros escultores, no son de Juan de Juni, pero destaca sobre todo en la imagen del crucificado, que tiene una proporción excesivamente alargada. No, si lo estiráramos pues sería un hombre alto en exceso, pero interesa sobre todo volver a ver el rostro, que yo creo que en mi visión personal es donde Juan de Juni alcanza el mayor esplendor de sus crucificados, y que quería acabar con ello porque en un principio había traído también algún ejemplo de los Leoni, de León y Pompeo, que son los que realizan estos conjuntos tan famosos de Carlos V y de Felipe II en el Escorial, que por su sentido funerario y el conjunto fúnebre pues también tiene su importancia en el panorama de la escultura renacentista española. Pero quería terminar con estas imágenes del crucificado de Juan de Juni, precisamente para ponernos en camino hacia este tiempo de Cuaresma.
Entonces, como veis, estos crucificados especialmente últimos, que estaban hechos para monasterios, como el de las Huelgas o como el primero que hemos visto, que está en el museo, pero que estuvo pensado para el monasterio franciscano de Ciudad Rodrigo, nos llevan a volver a ver el arte, y no me canso nunca de insistir en esta idea, como un instrumento, como un medio para rezar, para acercarnos a la palabra de Dios, que forma parte de la vida de fe. Entonces quería también terminar compartiendo un poquito al hilo de esto, de esta insistencia constante de esta formación en ver el arte como algo más que aquello que nos habla de una maestría, de un estilo, de una época, sino como una vía para acercarnos y vivir más la fe. Pues desde hace tiempo tenemos pantalla en la parroquia, y entonces, bueno, pues Mari Carmen pues pone todas las canciones en la presentación de PowerPoint, y si os fijáis, pues se van acompañando de imágenes que van pasando y que pues se busca que tengan una correlación con la letra de la canción o con el pasaje del Evangelio, con el momento de la liturgia, como pueda ser la consagración. Es un ejemplito pequeño de cómo se ve que el arte ayuda al fiel a vivir el misterio. Nuestro crucificado, nuestro Cristo de la Agonía, que está en el altar, como estos otros Cristos que estamos viendo aquí, pues es mucho más que el Cristo de la Hermandad del Cristo de la Agonía, y nos lleva a pensar en el misterio del Cristo crucificado. Entonces, nada más acabar con esta pequeñita reflexión, de nuevo insistiendo en el carácter del arte cristiano como vía de acceso a la experiencia del arte. Muchas gracias.